Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con las claves de las amenazas a la seguridad electoral en el país tras una semana del ataque a Miguel Uribe Turbay. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 16 de junio. Miles de colombianos salieron a las calles ayer para rechazar el atentado a Miguel Uribe el pasado sábado, del cual las autoridades siguen investigando qué fue lo que pasó y quién lo ordenó. Desde el ataque, una de las frases más repetidas y que seguramente usted o escuchó o ha dicho es «volvimos al pasado», cuando había bombas, atentados y asesinatos a candidatos, casi siempre en Bogotá. El miedo volvió sobre todo a una generación de votantes y de políticos que vivieron esa violencia o fueron víctimas de ella. Lo cierto es que la violencia política lleva décadas de transformación, así como el conflicto. Hablamos hoy de esa evolución y de cómo no nos hemos dado cuenta o simplemente dejamos de ponerle atención a ese proceso. Santiago Rodríguez cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Una de las frases más comunes que hemos escuchado en las marchas de ayer y también en los últimos días, especialmente de parte de una generación que vivió la violencia, fue «volvimos al pasado». Entonces, ¿volvimos al pasado? No, pero es entendible y completamente como normal como que esa impresión, porque el atentado a Miguel Uribe y la escalada de violencia terrorista en el suroccidente pues desbloquea unos recuerdos muy potentes. La forma, la brutalidad con lo que sucedió sí apela a unos hechos que vivimos en los 80 y en los 90 y que lastimosamente pues como que hoy vemos una especie como de reflejo en de esos hechos. La imagen de un precandidato presidencial opositor que le dispara a un menor de edad de 15 años que interrumpe un discurso de campaña en Bogotá, pues es una descripción similar, por ejemplo, a lo que podría haber pasado con Bernardo Jaramillo cuando le disparó un menor de edad de 16 años en 1990 en medio de 16 escoltas en el aeropuerto. Y luego pues viene el martes con unas imágenes de carros bombas, motos bombas, cilindros, en total 24 acciones terroristas de las disidencias del bloque occidental Jacobo Arenas, que usan el nombre de las FARC, que apelan a un discurso de una supuesta retórica revolucionaria, y ahí uno dice, bueno, es el mismo país de los 90. Pero tu tesis es que realmente no volvimos a eso. ¿Por qué? Exacto. En 1990 la amenaza que había era de guerrillas como las FARC, el ELN, que se querían tomar el poder nacional por las armas. Agentes estatales, muchos aliados a paramilitares. Sí. Carteles del narcotráfico como el de Medellín y Cali, especialmente el de Medellín, que desafían al Estado con terrorismo. Y toda esa violencia desatada contra actores políticos nacionales, periodistas, jueces. Mucho sucedía en Bogotá, en la capital. El último magnicidio que tuvimos en Bogotá fue contra Álvaro Gómez Hurtado en 1995. ¿Cuando salía de clase? Sí. Y el último atentado fallido en la capital fue contra el exministro uribista Fernando Londoño en 2011-2012, no me acuerdo muy bien, en el norte de Bogotá. Pero en esos hechos no paró la violencia política, sino que cambió y se concentró en la última década, sobre todo a nivel regional. Desarrollamos un poco esto porque sí hemos reportado cada semestre y tú has hecho ese conteo de cómo varía la tasa de homicidios a actores políticos, no solamente políticos electorales, sino de liderazgo social y comunal. ¿Esa violencia sobre esos actores más regionales es la evolución de la violencia política de hace 3 décadas? Sí, claro, ha evolucionado en el sentido que pues, ya es diferente. Pero también responde al país que somos ahora, un país que ha pasado por varios procesos de paz, por también un rechazo muy generalizado de esa violencia política, pero y a una transformación también de las organizaciones armadas más grandes del país. Hoy tenemos unos grupos armados que disputan el poder regional, el control de la población, las economías ilícitas de estos lugares. Y pues en general no se quieren tomar el poder nacional ni nada. Ahora, la violencia política no se fue y viene en aumento.
En 2014 las cifras muestran que fueron las elecciones más pacíficas. La misión de observación electoral, que tiene un observatorio de garantías electorales y todos estos temas, cuenta que ese año hubo apenas 83 hechos de violencia contra liderazgos políticos. Candidatos, activistas, miembros de la campaña que sufrieron pues desde amenazas hasta atentados, ¿no? Sí. Pero en las elecciones presidenciales de 2022 hubo 312 hechos de violencia contra actores políticos. Eso es un aumento del 262% en menos de 10 años. Y al siguiente año, en 2023, en las elecciones regionales, son las elecciones más violentas que hemos tenido en los últimos 13 años, con 506 hechos violentos registrados contra líderes políticos. Atentaron contra 33 candidatos, la mayoría a la alcaldía, y asesinaron a 8 candidatos, la mayoría que aspiraban a consejos municipales. Santiago, si no hemos dejado de ser un país violento políticamente también y atentando contra los actores políticos, ¿por qué lees que haya tanta consternación por Miguel Uribe Turbay? ¿Esto es por la generación que vivió la violencia hace 3 décadas, por el impacto? ¿Cómo lees eso? Pero también creo que, y lo conversaba por ejemplo con el profesor y analista del conflicto Luis Fernando Trejos, que dice que esa violencia electoral, esa violencia política se volvió como se empezó a desarrollar como al margen de la gran política nacional, de los grandes eventos electorales, digamos, que afectan a la mayoría de los colombianos que hoy viven en ciudades, y se volvió una especie como de paisaje en regiones apartadas del centro del país, como Nariño, Cauca, donde como que todo el tiempo están estos hechos de violencia. Pero hoy el atentado contra Miguel Uribe le pasa a un precandidato presidencial, opositor al gobierno y senador. Son 3 capas de complejidad como que son muy pues, brutales, y le sumas el escenario político de una radicalización del discurso del presidente, pero también de la oposición, y además el escenario que es Bogotá, ¿no? Que también habla mucho de dónde le seguimos poniendo la lupa a los medios, los políticos, las redes, a lo que supuestamente, entre comillas, realmente es importante. Exacto, y creo que importa mucho porque también quedó en video, pero hay otra cosa que creo que nos diferencia de esa situación del pasado, y es que a pesar de todo eso no tenemos una pista clara de quién lo hizo. Y no es que en el pasado pues se supiera de inmediato, pero dependiendo del actor, quién recibía el atentado, no podía entender las razones detrás. Santiago, no saber quién fue, como ocurre con el caso de Miguel Uribe, y también como ha ocurrido con hechos de asesinatos de líderes, que se sabe al menos quién fue la persona que disparó, pero no quién lo ordenó. ¿Crees que va a securitizar un poco más la agenda de la campaña que se viene o que ya arrancó? Sí, definitivamente hay tensiones, hay miedos, y bueno, la seguridad siempre ha sido como un eje muy importante de las campañas electorales, y hoy vuelve a ser el principal. La seguridad ya venía siendo de todas maneras importante en esta pre-campaña electoral. La paz total era como el saco de boxeo de la derecha, pues criticando esta política del gobierno. Ya era como el flanco más débil en el que se podía criticar al gobierno, y que pues de todas maneras ha venido haciendo cambios importantes en su estrategia de seguridad, ahora liderado por un ministro militar en la cartera de defensa. Sí, creo que ahora el tema de la seguridad se complica mucho más y le pega muy duro al gobierno, que reconoce que el atentado fue un fracaso de inteligencia, del esquema de seguridad. También, es un fracaso, digamos, no haber previsto 24 atentados en 24 horas, 3 explosiones en Cali, que es una ciudad capital de departamento. Sí. Y además, pues viene el enorme desafío de seguridad para proteger a los candidatos en campaña. No solo protegerlos, sino que los aspirantes confíen en las garantías que les da el gobierno y el Estado, pues en sus esquemas y todo. Y pues que crean que realmente el gobierno los quiere proteger.
pues digamos, algunos partidos políticos han pedido que sea la policía y no la Unidad Nacional de Protección la que Sí. asuma sus esquemas. Ahora, es clave, sí o sí, para arrojar luces, para entender un marco de análisis de por qué pasó lo que pasó, que la fiscalía avance en la investigación de quién ordenó asesinar a Miguel Uribe, si fueron las mafias, como dice Petro, si fue un grupo armado que queriendo desestabilizar el país o otro tipo de interés. Entre más rápido, pues mejor. Santiago, es verdad, muchas gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme, Tati. Hoy vuelve a discusión la reforma laboral en su último tramo de artículos en el Senado, mientras comienza la discusión del decretazo a la consulta popular en la Corte Constitucional. De esto y más estaremos atentas en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.